Bueno, gracias por continuar con nosotros, por mantenerse usted con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, aprovechamos unos segundos para saludar a quienes nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes del espacio de la entrevista y de los noticieros de Canal 12 a través de la red social Facebook. Esta mañana, como ya se los adelantábamos, vamos a hablar de seguridad pública, esa baja que se ha registrado en la cantidad de homicidios. Pero pongamos en contexto algunos datos de los temas que vamos a hablar hoy con el director general de la Policía Nacional Civil. Las estadísticas sobre criminalidad están dando señales de cambio en estos primeros meses de 2017. Enero y febrero, según las autoridades, han registrado una baja en el número de homicidios. Esa disminución estaría llegando al 65% con relación a años anteriores. Pasando eso a números, significa una reducción de 911 crímenes, al alcanzar la cifra de 493 en estos primeros meses. En muchos lugares, el acecho de las pandillas, el temor al accionar de estos grupos, sigue siendo parte del día a día. Pero la situación en varios municipios, según las autoridades, es diferente, al grado que de los 262, en 137 no se han registrado crímenes. Según datos oficiales, entre estos municipios libres de asesinatos se encuentran Caluco, Sonsonate, Sonzacate, Ciudad Arce, San Matías, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, La Palma, San Ignacio y Santa Rosa de Lima. Datos del Instituto de Medicina Legal muestran que en 2016 solo 24 municipios reportaron 0 homicidios. Entre estos, San Luis del Carmen, Uluazapa, Las Flores, Mazahuat y Cancaste. Informes policiales señalan que los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y presuntos grupos criminales han tenido un leve aumento en lo que va del año respecto a 2016. Entre enero y febrero pasado, se registran 111 tiroteos entre presuntos delincuentes y agentes de seguridad. En estos eventos fueron asesinados 102 presuntos criminales y se detuvo a 69 personas, según datos de la PNC. El Salvador ha estado en la lista de países más violentos del mundo, pero el 28 de febrero, según las autoridades, no hubo muertes violentas. El promedio de homicidios se mantiene en 8.5 por día, muy lejos de aquellos en que se registraban picos de hasta 24 fallecidos. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, analizaremos estas estadísticas y conoceremos cuál es el panorama ante la ampliación del plazo de vigencia de las medidas extraordinarias. Comenzamos. Bueno, le damos la bienvenida a Canal 12 al director general de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Un gusto saludarlo, director. Bienvenido una vez más a Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. ¿Hacia dónde apunta hoy, director, del tema de los homicidios? Vemos ya una reducción considerable, ya se habla de municipios en los que no se han registrado muertes violentas en lo que va de 2017. Imagino que esto es para ustedes un motivo de, digamos, de sentir que todo lo que se está desarrollando está funcionando. Pero ¿hacia dónde apunta esta situación en específico? Sí, efectivamente nosotros al cierre del mes de febrero, es decir, el primero dimos una conferencia de prensa donde se exponía los datos de los primeros 2 meses del año. Nuestro planteamiento desde ningún punto de vista es triunfalista ni algo que se le parezca. Nosotros tenemos mucha claridad que el problema de violencia y delincuencia en nuestro país es un problema bastante complejo, es un problema que hay que ponerle mucha atención. Además es un problema que no solo no tiene una solución única, sino que espera para su solución la participación de múltiples actores. Y cuando me refiero a eso, señalo específicamente que no es un asunto que pueda o esté únicamente en las manos de la Policía Nacional Civil solucionarlo. Sin embargo, independientemente de las condiciones de violencia y delincuencia que existan en nuestro país, nosotros como Policía Nacional Civil siempre hemos dado a conocer los datos y la información que tenemos al respecto. Y efectivamente el cierre de los primeros 2 meses del año es bastante llamativo, es bastante importante lo que tenemos. Ya decíamos que hasta el día último, hasta el 28 de febrero, teníamos 911 homicidios menos, que significa
un aproximado del 65% en la reducción de homicidios con respecto al año anterior. Tanto el mes de enero como el mes de febrero completos tuvieron una reducción de esa cantidad, ¿no? Del 65%, y es muy importante señalarlo. El mes de marzo no es la excepción. Ya de hecho la cantidad de homicidios en el año se va incrementando. Ya tenemos aproximadamente 930, ya voy a confirmar ahorita el dato, homicidios menos que el año anterior. Es decir, que esa cifra de reducción va ampliándose. La Organización Mundial de la Salud califica como una epidemia el problema de las muertes violentas, sobre todo en la región centroamericana. ¿Considera usted que para finales de este año se podría estar saliendo de esa calificación de epidemia que da este organismo mundial a situaciones de violencia como las que ha vivido El Salvador? Mire, Manuel, esto del tema de la violencia y la delincuencia es algo que no, es difícil aventurarse a hablar de cifras. Lo que sí es importante, creo yo, es medir la tendencia, ¿verdad? Y la tendencia nos indica precisamente eso, que vamos a la baja. Esperamos que con todos los esfuerzos que se realicen esta tendencia continúe así, ¿verdad? Yo creo que es un planteado en los términos que usted lo hace, es un desafío para todo el país lograr mantener estos índices de reducción a efectos de que al cierre del año tengamos una disminución mayor que la que alcanzamos el año pasado con respecto al 2015, ¿verdad? Hacemos esta mención, Manuel, de los primeros 2 meses del año porque nosotros en su momento dimos los datos comparativos del 2015 y 2016 y la brecha era importante, pero resulta que en el año, en lo que va del año 2017 con respecto al 2016, pues esa brecha o esa diferencia es mucho mayor. Y confirmo el dato, Manuel, a esta fecha, del 1 de enero hasta el día de ayer, teníamos un total de 958 homicidios menos que el año pasado, ¿verdad? Esto significa una cantidad considerable. También en el mes de marzo incluso llevamos una reducción del 42%. A esta fecha llevamos hasta el día de ayer 69 homicidios que marcan una distancia importante también con el mes de marzo del 2016, que a esta fecha ya teníamos 118 homicidios. Entonces esta tendencia esperamos que continúe. Es un reto no solo para las unidades policiales que trabajan en el terreno. Yo creo que debe de hacerse sentir este año el trabajo de prevención. Nosotros como institución nos hemos puesto como retos atender con mayor eficiencia los casos de homicidios, atender con más rapidez y eficiencia la extorsión y fortalecer significativamente el modelo de policía comunitaria o la filosofía de policía comunitaria que impulsamos en los diferentes lugares, áreas, zonas del país, ¿verdad? Ahora, sería interesante conocer o estar siempre atentos o alertas de qué plantean los demás sectores de la sociedad civil, de la sociedad salvadoreña, en cuanto al aporte que cada uno tiene que dar en esa dirección. Nosotros lo enmarcamos así como policía, pero sabemos, por ejemplo, que el hecho de que la situación haya tenido un cambio en muchos lugares, un impacto positivo en muchos lugares, también esto se ha aprovechado para poder hacer el trabajo preventivo que es tan importante. Hay que recordar que ya incluso aquí en el canal hemos hablado, Manuel, de esta dinámica que a veces se convierte en un círculo vicioso de nosotros operar en una zona y la situación delictiva vuelve a aflorar. Bueno, pues yo creo que es el momento de aprovechar
esta coyuntura en la cual la Policía Nacional Civil está teniendo éxitos operativos muy importantes como para hacer un trabajo de policía comunitaria y de acciones preventivas. Pero perdón, es el momento, director, es el momento de apostarle a la prevención, a todos digamos, los programas que se pueden desarrollar para prevenir la violencia. Sí, claro, porque los índices de... A ver, hace un momento yo decía que cerramos el mes de febrero con una reducción aproximada del 65%. Está bien, pero ese es el promedio nacional, Manuel. Pero ya en la conferencia de prensa, y lo confirmamos con los datos que tenemos hasta ayer, tenemos departamentos, por señalar algunos, que la reducción no es del 60-65%. Hay lugares donde la reducción llega hasta el 75%, ¿no? Y entonces eso es importante. Mira, por ejemplo, ¿cómo no vamos a aprovechar un esfuerzo de ese tipo? Hablo como país, en un departamento como Usulután, donde hasta ayer, el año anterior, tenía 125 homicidios. A esta misma fecha, es decir, en el mismo periodo, hay 31 homicidios, de 125 a 31. Imagínate en la zona de Lourdes, Colón, Quesaltepeque, Opico, lo que nosotros identificamos como la Libertad Norte. Habían el año pasado 121 homicidios, ahora hay 32. En Soyapango habían 135, hoy hay 50. Es decir, que además del promedio, tenemos departamentos o lugares, como ya decía, donde hay el 71, 73, 75% de reducción. Es decir, que tenemos apenas una tercera o hasta cuarta parte, ¿verdad?, de los homicidios del año pasado. Esa es una coyuntura que debe de ser bien aprovechada, no solo por el Estado, y no solo por la policía, sino todo el Estado, y no solo por el Estado en su conjunto, sino por la sociedad civil, a efectos de concretar, a efectos de avanzar en aquellas medidas de prevención que eviten que la estructura criminal recupere, si es que lo lograra, el nivel de fuerza que había venido teniendo hasta el año 2015. Yo creo que estas coyunturas nuestro país no las debe desperdiciar en esa dirección. Porque no todo, perdón Manuel que me extienda, porque esto no es mágico, ni algo que se le parezca. Es decir, aquí es necesario fortalecer, dar continuidad a acciones que haga sostenible esto. El simple hecho de que por acciones operativas, por la participación de la policía, haya una reducción sustantiva, no implica que el problema está resuelto, de ninguna manera, ¿verdad? Lo que sí nos hace es llamarnos a la reflexión sobre el papel que más actores, además de la policía, juegan en consolidar una situación de baja, una tendencia marcada a la baja en los delitos que se cometen y sobre todo los homicidios en las diferentes comunidades, en los departamentos, a veces en su conjunto, el municipio, los cantones, caseríos, los barrios, las colonias. Es importante aprovechar esto, porque sin eso es difícil mantener una tendencia a la baja en el crimen. Hay situaciones que llaman mucho la atención, por ejemplo, ¿a qué se puede deber que en unos departamentos la situación sea diferente en otros, por ejemplo, San Salvador? Hubo 256 homicidios, dice, en enero, y por lo menos 97 fueron en San Salvador. Entonces, ¿esto se debe a la densidad de población que vive en este departamento? ¿Se debe a condiciones en las que hace más difícil el trabajo de la policía por la cantidad de comunidades, barrios y todas las situaciones que tienen que atender ustedes? Sí, evidentemente la densidad poblacional juega un papel importante en esto, ¿verdad? Es decir, la densidad poblacional vinculado a otros factores, ¿verdad? No es el hecho solo en sí de que hay una concentración de personas en determinados lugares, como San Salvador, que lo hay, es decir, no necesitamos detallar eso, pero hay factores, ¿verdad?, también
y vuelvo al mismo tema, que deben ser vistos, donde hay grandes concentraciones de personas, realmente qué es lo que pasa ahí. Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Por ejemplo, la situación de vivienda, la situación de estudio, de acceso al trabajo, las condiciones infraestructurales de las comunidades, en muchos casos el desorden que uno ve alrededor de la actividad comercial o productiva en ciertos lugares, sí evidentemente marcan una diferencia en cuanto a la situación de la violencia y la delincuencia. Y los datos son claros, ahí están, ¿no? Es decir, al final de cuentas, San Salvador, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de la cantidad de hechos delictivos que se cometen, ¿verdad? Los grandes núcleos poblacionales así lo reflejan. Sin embargo, Manuel, hay que mencionar que cosas muy interesantes se han hecho en lugares de este tipo. Y ahorita, por ejemplo, estaba revisando la estadística del mes de marzo, solo por mencionarlo, Soyapango. Es interesante ver que en los primeros días de marzo del año pasado, o sea, hasta el día de ayer, ya llevaba 13 homicidios, y a este día de marzo, Soyapango solo lleva 1, ¿verdad? Es una reducción muy importante. Habría que ver cómo es que nosotros aprovechamos. Cuesta creerlo, pero es así, ¿verdad? En todo Soyapango, en el mes de marzo, solo hemos tenido 1 homicidio. Hay una reducción de 12. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, pues es muy importante, ¿no? El dato. Y así como eso, podemos mencionar otros lugares donde pues la reducción es importante también. Por ejemplo, en el departamento de La Paz, donde el año pasado, en el mes de marzo, ya se llevaban 11 homicidios, a esta altura se llevan 3, ¿verdad? Vemos ejemplos claros de lugares donde la organización social ha dado claras muestras de su interés en aprovechar este momento, esta coyuntura, para hacer un trabajo que haga sostenible la baja de estos hechos. Tal vez, director, sería importante señalar quiénes son los que están muriendo. Es cierto, hay una reducción, pero en el caso de las personas que mueren, ¿ustedes han detectado que son personas vinculadas a pandillas directamente y al accionar de estos grupos? ¿Son civiles? Porque a veces cuando se habla de niveles de violencia y se habla de niveles de homicidios, es importante focalizar de quiénes son estas personas que están muriendo en estos municipios. Sí, bueno, mira, Manuel, sí, efectivamente la cantidad de miembros de estas estructuras criminales que fallecen es bastante grande, ha sido notorio. Hay que decir que esto tiene en la actualidad como dos aristas, ¿verdad? En primer lugar, y se ha mencionado mucho eso, es la alta cantidad de intercambios de disparos que han habido con unidades nuestras a partir de grupos o estructuras, principalmente de pandillas, que se han resistido a la captura o han agredido a nuestras unidades, que terminan falleciendo. Mira, solo en el mes de marzo, ¿verdad? En el mes de marzo, es decir, en estos pocos días, ya son 10 los miembros de pandillas que han muerto, pero solo en este mes de marzo contabilizamos con absoluta claridad, de una forma muy clara, que al menos 29, hasta el día de ayer, 29 miembros de pandillas han fallecido, sin tomar en cuenta que esta madrugada en la zona oriental del país hubo otro intercambio de disparos donde murieron otros 3 sujetos, los cuales ya llegaría prácticamente a 32 miembros de pandillas los fallecidos en este mes, ya sea por intercambios de disparos o por agresiones entre ellos mismos, que se siguen dando con bastante frecuencia. Director, hay situaciones que han ocurrido y que llaman la atención porque hemos sido noticia a nivel mundial.
El Salvador siempre ha estado entre los países más violentos del mundo y es una situación que ustedes como autoridades han estado, bueno, tratando de sacar al país de ese listado, que un título pues nada agradable que un país como el nuestro sea calificado como un país tan violento. Pero han ocurrido situaciones como, por ejemplo, justo cuando se hablaba ya de la baja de homicidios y que incluso El Salvador estaba saliendo de los listados de países donde bueno, la violencia es parte del día a día. Ocurren situaciones como la que pasó en el parque zoológico, que es cierto, el supuesto ataque fue contra uno de los animales en cautiverio, pero esto le ha dado la vuelta al mundo. Yo he leído noticias en CNN en inglés, lo he visto en periódicos de Europa y todo el mundo hablando sobre el supuesto ataque que se había dado contra el hipopótamo del parque zoológico. ¿Cómo ven ustedes esta situación desde el área de seguridad al ver este problema que se viraliza y que se vuelve, digamos, una vez más noticia en el mundo y por una situación que tiene que ver supuestamente con violencia? Bueno, sí, es una situación bastante delicada y digna de reflexionar, ¿no? Nosotros como institución policial, y me imagino que tú o cualquier ciudadano, no esperamos que algo así suceda, ¿no? Es decir, no es el tipo de hechos a los cuales creemos estar acostumbrados o que nos esperamos, ¿no? Es delicado. Yo creo que cualquier hecho de violencia debe de ser analizado a la luz de la situación esta de la cual hablábamos, ¿no? Es decir, cómo debemos de replantearnos no solo el hecho de que la policía actúe cuando una situación de violencia o delincuencia se da, sino cómo estamos respondiendo nosotros como país a eso. Por ejemplo, nosotros estamos, y sigue siendo legítimo, en una permanente búsqueda de alternativas de agilizar los procesos investigativos, de ser más eficientes, con vistas a demostrar con más claridad y en menos tiempo la participación criminal de cualquier sujeto en cualquier tipo de delitos. Pero esa es una forma de ver las cosas. En esto hay que tener una visión mucho más amplia y entender que también debemos de reflexionar sobre otras cosas. Por ejemplo, en su momento y aquí hemos hablado sobre la situación penitenciaria. ¿Cuántas personas hay recluidas en los penales y en las Bartolinas, ¿verdad? Entonces eso te lleva a preguntar por qué, ¿verdad?, hay tanta participación de la gente en la acción delictiva y de violencia. Eso ya trasciende a la acción policial. Eso tiene que ver con un análisis más global. Nuestra función, además de prevenir, es un poco tratar de ser efectivos en la investigación del delito, pero eso no responde a la pregunta que tendríamos que reflexionarla: ¿por qué participamos tanto de la acción violenta y delictiva? Pero ¿no considera que puede tener un efecto negativo informaciones como esta, el decir que un habitante del parque zoológico fue atacado supuestamente por pandilleros o por delincuentes? No, efectivamente, claro que sí, eso es innegable. Y lo que se mencionaba hace poco, que esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, claro que eso tiene un efecto negativo, como tiene un efecto negativo también cuando se nos ha mencionado como el país más violento del mundo, con la tasa de homicidio más alta. Todo eso tiene un efecto negativo, ¿verdad? Pero lo que hay que ver es cómo reaccionamos nosotros ante esa situación, qué tipo de reflexión, pero también qué tipo de acción realizamos para que eso deje de ser así, porque entonces solo nos quejamos y lo señalamos, o tenemos una acción, una actuación, una participación activa en que eso deje de ser así. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que esta es la entrevista de Hechos AM. Estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil. Tenemos muchos temas todavía que tratar con él, así que por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Ya regresamos. Bueno, continuamos con la entrevista de hoy, que tenemos como invitado al director general de la Policía Nacional Civil. Hay diversos temas que queremos abordar con el director. Por ejemplo, director, ¿consideran ustedes que se viola el principio de presunción de inocencia cuando se presenta reos? Porque este es un debate que está comenzando a surgir y que está comenzando a agarrar fuerza y que atañe directamente al trabajo que hace la Policía Nacional Civil. Bueno, Manuel, está comenzando a surgir
está comenzando a resurgir. Realmente este tema de la presentación de los reos no es un tema nuevo. Yo recuerdo que desde inicios de la Policía Nacional Civil, después de la firma de los acuerdos de paz, esto ya era un tema que se analizaba, se discutía. Mira, nosotros, y quiero decirlo con claridad, Manuel, hemos escuchado diversas opiniones al respecto. Por cierto, en muchas ocasiones, posiciones muy encontradas sobre esto. Incluso he oído comentarios en los últimos días que dicen si el tema no habrá resurgido por la coyuntura que estamos viviendo, el tipo de personas que se está deteniendo, etcétera. Nosotros no lo analizamos desde esa óptica realmente, ni el interés nuestro desde ningún punto de vista es violar los derechos o condenar a nadie a través de la presentación ante los medios de comunicación. En esto debo de hacer antes también un paréntesis, porque han habido coyunturas y yo las he vivido personalmente a lo largo de todos estos años, en los cuales se ha intentado o buscado la modalidad de no presentar a los reos ante los procesos investigativos o las detenciones. Y te quiero decir, Manuel, con toda propiedad, que los que más han reclamado sobre eso son precisamente los medios de comunicación. Nosotros, como ya digo, no es que pretendamos violar ni condenar a nadie por presentarlo. La intención nuestra es, sobre todo, poner ante la opinión pública los resultados del trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando hay un caso de investigación y se detiene a una o más personas, nosotros lo presentamos como el resultado operativo. Nosotros nunca hemos dado trato de condenado a ninguna persona detenida. Es más, tenemos absoluta claridad y conciencia de que nosotros tenemos la participación en una fase del proceso donde todavía hace falta llevar a esas personas ante los tribunales y agotar un proceso que determine la culpabilidad o la inocencia de una persona. Nosotros nunca lo hemos manejado de otra forma, es decir, tenemos claridad sobre el papel de acusador que tiene la Fiscalía, el papel de juzgador que tienen los jueces o tribunales, ¿verdad? Y nosotros lo respetamos mucho, ¿verdad? La otra opción sería no presentar a los reos, y porque además en esto habría que clarificar qué se entiende por no presentarlo, ¿verdad? Es decir, el hecho de que en un proceso de investigación se termine con la captura de la persona X, ¿verdad? Si nosotros no lo presentamos ante los medios, ¿no sería catalogado también bajo esta lógica de la cual se habla como una presentación el hecho de decir el nombre de la persona? Por ejemplo, si usted se ve involucrado en un hecho delictivo, el simple hecho de decir ante la opinión pública: hemos detenido al señor Manuel Burgos por el cometimiento de este delito, ¿no sería también eso? Pero entonces vamos a ver la contraparte. Es que hay hasta cierto punto, director, una situación que puede ser hasta una contradicción, porque en determinados momentos la policía necesita presentar al reo, porque a veces eso permite que el ciudadano denuncie si ha sido víctima, por ejemplo, de estafadores. Y ¿cómo puede denunciar usted si no sabe quién está detenido o el delito por qué está detenido, o si es la persona que lo estafó en determinado momento a usted el que está detenido? Y podemos hablar de eso, pero quisiera terminar la idea que ya decía. Si yo no digo el nombre de una persona que está detenida por su presunta participación en un delito, hay otro sector de la sociedad que también me dice: ah, entonces tú estás ocultando el trabajo que realizas y
estás evitando que se dé precisamente esto. Bueno, no solo con una estafa. Yo puedo poner un ejemplo más delicado que eso, y que hemos tenido. Y no solo que hemos tenido los casos, que hemos tenido los resultados a través de presentar a esa persona. Los casos de violación, por ejemplo, de abuso sexual, de sujetos que han abusado de 1, 2, 3, 5, 10 personas y que nosotros lo capturamos. O en estos delitos como los que se mencionan, una estafa, ¿verdad? Hemos presentado públicamente a violadores que gracias al Canal 12 y al resto de televisoras o de los periódicos, etcétera, las personas se han acercado a nosotros para decirnos: yo vi en la televisión y ese sujeto yo lo conozco, él abusó de mí o de mi hija, etcétera, pero nosotros por temor no lo habíamos denunciado. Ahora que lo tienen detenido, nosotros procedemos a denunciarlo, el hecho sucedió, Lo hemos tenido en muchas ocasiones. O detenemos a unos sujetos que han robado, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Y lo hemos presentado y dicen: sí, efectivamente, ese sujeto fue el que me encañonó a mí, me quitó mi carro, yo puse la denuncia, ¿verdad? Pero resulta que yo no podía decir quién era el tipo, yo no lo conocía, pero ahora que lo veo, lo reconozco y quiero, ¿verdad?, ante las autoridades señalar que él es el autor del hecho cometido contra mi persona, contra mi patrimonio. Es decir, este es un tema de bastante discusión. Incluso aprovechando ese dato, esto que hablábamos, por ejemplo, Manuel, quiero mencionar otro, ya que hablábamos y pusimos ese ejemplo de robo y hurto de vehículos. Mira, el año pasado nosotros teníamos 418 vehículos hurtados hasta el día de ayer. Hoy tenemos 166, es decir, hay una reducción del 60%. Y habían 265 vehículos robados y hoy tenemos 92, una reducción del 65%. En promedio, entre robo y hurto, hemos reducido esos hechos en más del 60%, ¿verdad? ¿A qué obedece esto? Bueno, a varios factores, pero entre esos es la denuncia ciudadana gracias a la presentación de los sujetos que se han visto involucrados en estos hechos, ¿verdad? Que hemos logrado a un individuo que detenemos por robarse, hurtarse un vehículo, incriminarle su participación en múltiples hechos de ese tipo que nos han llevado incluso a la desarticulación de alguna banda que operaba realizando este tipo de hechos. Entonces, eso es, al final, lo que quiero decir, Manuel, es que es un tema que se ha discutido por mucho tiempo. Reitero y lo digo con claridad, desde ningún punto de vista el interés de la Policía Nacional Civil es condenar a una persona por el hecho de presentarla, sino facilitar la posible investigación de otros hechos delictivos o de la participación de estas personas y también dejar en claro el trabajo que la policía ha hecho como respuesta de la institución a una demanda ciudadana de actuación en la disminución de ciertos hechos delictivos. Obviamente, director, hay una serie de situaciones de las que obviamente se puede debatir mucho. Las denuncias que hacía el Instituto de Derechos Humanos de la UCA hace unos días, ellos hablaban de que por lo menos decían que hay 278 muertes de pandilleros que se dieron en 2016 que tienen señales de ejecuciones extrajudiciales. O sea, ¿cómo ven ustedes el surgimiento de temas como este, en el que se señala ya de que en la acción contra la delincuencia se les diga que la policía podría estar cometiendo este tipo de crímenes? Mira, Manuel, este es un tema bien delicado y nosotros hemos procurado abordarlo con la mayor responsabilidad y profesionalismo porque sabemos las implicaciones que esto tiene, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros no basamos el éxito de nuestras estrategias operativas de investigación o de prevención en la cantidad de pandilleros que puedan
morir en agresiones contra los miembros de nuestra institución. De ninguna manera es así. Pero también hay que entender que nosotros no vamos a dejar de proporcionar a nuestros compañeros policías tanto las herramientas técnicas, las armas y la preparación para poder defenderse cuando son agredidos. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Nosotros no podemos señalar o establecer como parte de nuestros procedimientos que los miembros de la policía permitan ser agredidos, que nos agredan, que esperemos a tener muertos y heridos en intercambios de disparos, ¿verdad? Eso no es lo que nosotros hemos orientado ni vamos a orientar. Es un tema difícil. Ahora, yo en esto señalo algo que considero muy importante, Manuel. Esto de las circunstancias en la cual una persona, un miembro de pandillas, pudiera haber fallecido en un intercambio de disparos con unidades nuestros, es algo que debe y está siendo investigado por los tribunales. Y hasta que eso no se demuestre en un tribunal, es decir, en un juicio, en un proceso legal, no podríamos hablar de que eso es así, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado abiertos, incluso somos claros en decirlo, no hay ninguna información de los procedimientos que nosotros estemos ocultando ni a la Procuraduría de Derechos Humanos, ni a la Fiscalía General de la República, ni las pruebas técnicas que demandan estos procesos los hemos negado nunca, al contrario, hemos tenido la total apertura, pero no podemos hacer un juicio a priori de esta situación, ¿verdad? El director, es delicado y yo creo que cuando se habla de esto hay que tener siempre en mente que debe de haber un proceso legal que determine la participación. Ya han habido, por cierto, Manuel, situaciones en las cuales han habido intercambios que han derivado en la muerte de miembros de estructuras criminales, donde se ha acusado a los miembros de la Policía Nacional Civil de haber realizado ejecuciones sumarias y que al final del proceso se demuestra que esto no es así. Entonces hay que tener siempre en mente que es esa la instancia donde debe de demostrarse o donde debe desvirtuarse que un hecho sea en las condiciones en que se señala. Le voy a citar declaraciones que se dieron en la conferencia que daba el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. El padre José María Tojeira, el director del Instituto de Derechos Humanos, decía: estamos convencidos que hubo ejecuciones. Y uno de los abogados que participaba también en esta misma conferencia decía: las medidas extraordinarias de seguridad se prestan a poder justificar actuaciones que van más allá de lo que establece la ley. ¿Qué le responde usted, director, a estas declaraciones? No, yo no puedo responder a eso, Manuel. O si hay alguna forma de responderlo es en los términos en que ya lo he planteado. Es decir, nosotros estamos en toda la disposición de colaborar con las autoridades que corresponden, que en este caso son muy puntuales y concretas, la Fiscalía General de la República y los tribunales del país, para aportar todos los elementos que haya sobre cada hecho en el cual, producto de intercambios de disparos, han sido o han fallecido miembros de estas estructuras criminales. Nosotros es ahí donde tenemos un aporte que dar, no lo hemos negado ni lo vamos a negar, pero también creemos que eso debe de demostrarse ahí. A ver, en todo proceso legal hay siempre elementos de cargo y elementos de descargo también, ¿verdad? Entonces yo también diría, hay que tomar en cuenta las declaraciones de ciudadanos, de policías que participaron para tener una visión global de los hechos. Y eso nosotros estamos dispuestos a hacerlo, continuaremos haciéndolo
ante los tribunales y con los elementos que recopile la Fiscalía General de la República. El 6 de febrero la Procuradora de Derechos Humanos decía también que investigan por lo menos 12 casos en los que los policías pudieron haber cometido un excesivo uso de la fuerza. ¿Qué dice usted ante esta otra investigación que está llevando adelante la Procuraduría de Derechos Humanos? En esos mismos términos y sobre eso yo creo que hemos hablado incluso con la Procuradora, hemos tenido algunas reuniones en las cuales hemos hecho este mismo planteamiento. Pero hay que decirlo, Manuel, con toda claridad, todavía la semana antepasada nos reunimos, me refiero al ministro de Justicia, la Procuradora y yo, para definir, y mi compromiso ante ella ha sido incluso realizar algunos ajustes administrativos de forma tal que la información que ella solicite se brinde con mayor agilidad. Agilidad. No quiero que esto de ninguna forma se interprete como que nosotros no hemos brindado la información que la Procuraduría demanda, ¿verdad? Sino establecer mecanismos incluso más ágiles para brindar la información. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia está en discusión o en análisis si nosotros brindamos o no brindamos esta información a las instancias legales que les corresponda pedirla y a quién se las debemos. De ninguna forma. Eso ha sido y va a ser así siempre. Eso es indudable, ¿verdad? Y en los tribunales, cuando hay una escena del delito y hay personas fallecidas, se confirmará o se descartará lo que pueda suceder. Nosotros lo que sí, y vuelvo a señalar, seguiremos brindando las herramientas a nuestro personal policial para que tenga la capacidad técnica, la capacidad de responder ante agresiones armadas, ¿verdad? Quiero decir, Manuel, que además de eso, nosotros estamos fortaleciendo, incluso con la participación de la cooperación internacional, de todas las medidas que nos llevan a que nuestro personal tenga las más altas capacidades cuando se trata de enfrentar estos hechos en materia de respeto a los derechos humanos. Estamos haciendo gestiones que ya empiezan a tener frutos en esa dirección, incluso con la cooperación internacional, y nosotros lo vamos a desarrollar. Tenemos un importante proyecto entre Policía y Fuerza Armada, ¿verdad? La semana pasada teníamos reuniones con representantes de Naciones Unidas que también nos van a apoyar en esta dirección. USAID nos está apoyando en esa misma dirección y nuestro objetivo es fortalecer todas las medidas que nos lleven a que nuestro personal refuerce sus conocimientos en materia de derechos humanos, en materia de respeto a los derechos y las libertades de las personas, pero también a ganar capacidades técnicas de respuesta cuando sujetos delincuentes, pandilleros armados, agreden a nuestra gente. Director, ¿cómo ven ustedes que en 2017, que es un año preelectoral, algunos partidos políticos ya no consideren tan rechazable la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo para desmontar las pandillas? ¿Cómo ve usted esta situación? Porque incluso acá en este mismo espacio algunos diputados han hablado de que no se debe descartar la posibilidad de establecer un diálogo, pero ellos dicen no el diálogo para dar concesiones, sino el objetivo es para desmontar a las pandillas. ¿Cómo lo ven ustedes desde Seguridad Pública que están enfrentando el problema de frente, ¿no? Mire, Manuel, no, nosotros hemos sido claros y hoy en su programa lo repito. Nosotros no tenemos nada de qué hablar ni negociar con las pandillas. Es decir, nuestra responsabilidad es investigar la comisión de hechos delictivos, llegar cada vez más a los territorios, detener a quien comete delitos, tener presencia territorial, responder en caso de ser agredidos con armas por parte de estructuras criminales y además de eso hacer un trabajo cercano a la gente, ¿verdad? Cercano a las comunidades, apoyando o convirtiéndonos en un puente que lleve
bienestar a la gente. Pero en el ámbito de dialogar, negociar con las pandillas, no tenemos absolutamente nada que hacer. Y no tiene lugar esta declaración que estoy dando, no tiene lugar a interpretaciones de ningún tipo. Es un no claro y determinante al 100%. Nada tenemos que negociar ni hablar con grupos criminales como institución. ¿Temen ustedes que se pueda politizar una situación como esta y a la larga afectar, por ejemplo, el trabajo que están haciendo como Policía Nacional Civil? Usted sabe que en periodos electorales todos los temas se vuelven, digamos, centro de atención y se vuelven centro de discusión para los políticos. ¿Cómo ven ustedes esta situación en específico? Lo mismo, Manuel, nosotros no podemos controlar lo que una persona, no importa si es del ámbito político o no, pueda opinar en cuanto a esto, ¿verdad? Porque no necesariamente solo serán políticos, miembros de partidos políticos, me refiero, diputados, etcétera. Yo creo que toda la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse sobre esto. También la sociedad civil a través de ONGs, los centros de estudio, las universidades, las iglesias, tienen derecho a tener una posición como esta. Pero la nuestra en particular es que nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar ni hablar con miembros de estructuras criminales, salvo en los procesos de investigación para demostrar la participación criminal de los mismos, procesarlos y que puedan ser condenados por los delitos que han cometido. Salvo eso, no tenemos nada que hablar con ellos. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy y esta conversación que estamos sosteniendo con el director general de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Ya volvemos. Al cierre ya del espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes 6 de marzo de 2017. Estamos conversando con el director de la Policía Nacional Civil. Director, me gustaría que habláramos sobre la situación del traslado de reos de las Bartolinas a diferentes centros penitenciarios. En determinado momento, nosotros hablamos en este mismo espacio sobre la cantidad de reos que tenían ustedes bajo custodia debido a que no había espacio en las cárceles, pero hoy se han abierto nuevos espacios y ya se están procediendo a los traslados. ¿Cómo va esto? Se habla ya de traslado de por lo menos 600 personas que estaban en Bartolinas. ¿Para cuándo prevén ustedes que la situación ya comience a bajar, por lo menos el hacinamiento en estas instalaciones carcelarias o estas instalaciones que al final pues no son cárceles, sino son delegaciones policiales y puestos policiales? Sí, efectivamente, yo creo que nosotros hemos, Manuel, sobreabundado mucho sobre todo lo que implica tener esta cantidad de reos. Es decir, no es que nos moleste tener esta cantidad de reos, es que nos limita la capacidad de responder, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, del problema que significa tener en Bartolinas con este nivel de hacinamiento a personas que en primer lugar no tendrían por qué estar en esas condiciones, pero que no solo eso, sino que significa para nosotros todo lo que implica, por ejemplo, trasladarlos a las audiencias, trasladarlos a las unidades médicas cuando están enfermos, el régimen de alimentación es algo complicadísimo en las Bartolinas. Entonces nosotros vemos con mucha esperanza y mucha anuencia el hecho de que la Dirección General de Centros Penales esté avanzando significativamente en la apertura y en la reubicación, en la apertura de nuevos espacios y en la reubicación de los reos a efectos de también generar nuevos espacios. Efectivamente, ya son más de 600 los que se han trasladado hacia los centros penales, pero aún tenemos una cantidad muy grande que ronda, son más de 5.000 o 5.000 aproximadamente, y con toda claridad vemos que en los próximos 30, 60 días podremos haber trasladado unos 2.000 más hacia centros penales, y eso va a continuar. Hemos estado hablando bastante con el director general de centros penales para estos efectos y tenemos mucho optimismo de que antes de que el año finalice el problema de hacinamiento en las Bartolinas pueda estar prácticamente solucionado o que se haya llevado a niveles mucho más manejables de lo que hoy tenemos. Eso es lo que
estamos planificando el proceso de traslado de los reos desde las Bartolinas hacia los centros penales. No es fácil porque hay que ver dónde van a ser ubicados, etcétera, la forma en que van a ser trasladados, cómo se van aperturando esos espacios en los penales, en qué penales se abren estos espacios, etcétera, a efecto de realizarlo, pero lo vamos a hacer, estoy seguro, y nos va a dar otra ventaja más a la actuación operativa de la policía en la calle. La custodia también de otro tipo de reos se vuelve un reto para ustedes. La División Antinarcóticos se había convertido como también en una cárcel donde llevaban a gente que estaba metida en otro tipo de delitos, alejados al accionar de las pandillas. ¿Cómo ven ustedes la habilitación del sector 9 en Mariona, que es donde están llevando a toda esta gente que tenían ustedes en la División Antinarcóticos? ¿Significa también un alivio quitar del control o de la custodia de la policía a este tipo de reos? Efectivamente, y la División Antinarcóticos tenía una especial connotación por el tipo de personas que han estado ahí. Pero si lo llevamos a la condición de número, la División Antinarcóticos ha venido enfrentando una situación igual a la que tenemos en todas las Bartolinas del país, ¿verdad? Es decir, unos niveles de hacinamiento que no son los idóneos para la situación policial, por una situación de derechos de las personas, de salubridad, del personal que se invierte en dar esta custodia, todos los aspectos administrativos que rodean esto. Entonces, en esa situación, la División Antinarcóticos nuestro y sus Bartolinas no era otra cosa más que un reflejo claro de la situación que tenemos en todas las Bartolinas del país, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos con tanta esperanza y con tanto esmero vamos a trabajar en que este proceso sea lo más rápido posible a efectos de tener cantidades manejables de personas en las Bartolinas. Director, me gustaría que cerráramos hablando de un tema que me parece sobre todo interesante, pero también me gustaría que usted me diera su punto de vista. El Departamento de Estado de los Estados Unidos envió al Congreso un informe en el que habla que el 90% de la droga que ingresó a Estados Unidos en 2016 pasó por la región centroamericana, y ahí hacen un apartado para cada país y revisten el caso salvadoreño, decían, el contexto y las condiciones de seguridad que permiten el paso de droga. ¿Cómo ven ustedes que se mencione sobre toda la región y en el caso a El Salvador en estos informes donde se habla del tráfico de drogas y el puente que continúa siendo Centroamérica para este tipo de ilícitos? Geográficamente Centroamérica tiene una ubicación prácticamente infranqueable para el paso de la droga. Es decir, esa parte del informe no cambia. Si revisamos informes anteriores es lo mismo. Es decir, la droga se produce en el sur del continente, el consumo es en el norte del continente, Centroamérica es prácticamente un paso obligado, un alto porcentaje de la droga pasa por aquí, pero no solo es eso, Manuel, también hay que decir que hay países de Centroamérica que lamentablemente están siendo usados para el ingreso de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. No todo hay que verlo únicamente a la luz de la cocaína. Hay otros fenómenos en el tráfico internacional de drogas que también deben de analizarse. Y eso es preocupante. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que sucedió el año pasado en El Salvador en cuanto a incautaciones de drogas, ¿verdad? Nosotros, como país, creo que hemos dado una lección al mundo, a la región, al sur del continente, de las capacidades que la institucionalidad puede tener en esos niveles de efectividad. Nosotros tuvimos la incautación de droga más grande en la historia del país el año pasado, y eso hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo. Este año espero que sigamos a ese ritmo. No va a ser fácil superar el éxito del 2016 en materia de drogas, ¿verdad? En el año 2016 hemos incautado tanta cocaína como pudo haber sido incautada normalmente, por llamarlo de alguna forma, en 3, 4 o hasta 5 años en el país. Y eso hay que señalarlo también, pero no solo debemos señalarlo, sino que en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones,
en todos los mecanismos de cooperación con agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos. Esto es muy reconocido, lo hemos hablado en muchas ocasiones y hemos sido objeto de reconocimiento de la labor que hemos hecho en esa dirección, sobre todo en el año 2016. Director, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros en este día lunes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Manuel, que tengan todos un buen día. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.